Buenos días, vamos a hablar sobre cómo tomar una buena muestra de hemostasia. Esta información es útil para nuestro trabajo cotidiano, pero cobra importancia en el contexto de la pandemia por COVID-19. La información que les voy a contar surge de la colaboración del Servicio de Hematología con el Servicio del Laboratorio, las bioquímicas Virginia Romagno y Andrea Guillo. ¿Por qué son importantes las pruebas de hemostasia en la infección por COVID-19? Hay datos que sugieren que el dímero D es elevado, es un factor pronóstico importante y que indicaría en algunas situaciones la internación del paciente, incluso sin datos clínicos que la indiquen. La coagulación intravascular diseminada es frecuente en los casos muy graves y el coagulograma junto a las plaquetas y el fibrinógeno nos permite el diagnóstico de coagulación intravascular diseminada y el tratamiento de sostén con hemoderivados en caso de sangrado o procedimientos invasivos. En algunos casos muy puntuales existe la posibilidad de que pacientes que tengan insuficiencia respiratoria que no pueda resolverse con ARM, pronación, etc., requieran un tratamiento especial de sostén que conocemos como ECMO, y para que el paciente pueda recibir el ECMO se necesita que esté anticoagulado con heparina sódica y con controles de coagulograma cada 6 horas. En el hospital existen 3 tubos de hemostasia. Los tubos de hemostasia son los que tienen tapa celeste y tienen en su interior citrato como anticoagulante. Hay para 2,7 mililitros de sangre, que es el tubo que está en el círculo con verde, que son los tubos habituales de los pacientes adultos, el de 1 mililitro, que está en el círculo rojo y que es el tubo habitual para pediatría, y existe otro tubo que es de 1,8 mililitros que no solemos ver en las salas de internación, pero que sí está en consultorio en el lugar de extracción del laboratorio. ¿Por qué es importante tener presente que existen 3 tubos? Porque cada tubo requiere una cantidad específica de sangre y esa cantidad está en relación a la cantidad de anticoagulante que tiene el tubo, porque hay una relación estrecha entre plasma y cantidad de citrato. También los tubos comerciales están armados para aquellos pacientes que tienen hematocritos entre 20 y 50%. Si el paciente tiene más de 50% de hematocrito o menos de 20%, probablemente sea más frecuente en pacientes críticos esta posibilidad. Existen cantidades diferentes de plasma y por lo tanto esta relación entre plasma y citrato no se conserva y tenemos la necesidad de pedir al laboratorio un tubo especial armado según el hematocrito del paciente. ¿Qué pasa si le pongo menos sangre o le pongo más sangre o el paciente no tiene un hematocrito entre 20 y 50? Ese tubo no sirve. El laboratorio, cuando identifica este problema, no puede procesar la muestra debido a que los resultados no son fiables y por lo tanto no permiten tomar decisiones terapéuticas válidas. Nuevamente, si el tubo está mal lleno porque tiene menos sangre o más sangre, o el paciente tiene un hematocrito diferente de 20 y 50 y usamos un tubo comercial, el laboratorio no puede procesar la muestra. ¿Cómo podemos hacer para evitar que nos vuelvan a pedir una nueva muestra? Primero tenemos que conocer el último hematocrito del paciente. ¿Existe la posibilidad de que esté por debajo de 20? Esta posibilidad es más probable si el paciente tiene entre 20 y 25 en su último control. Y la otra cosa que hay que tener presente, si ese hematocrito cambió porque estuvo sangrando o porque se transfundió. Si se sabe que el paciente tiene un hematocrito entre 15 y 20 o se sospecha esta posibilidad, hay que llamar al laboratorio, al interno de la guardia y pedir un tubo de citrato ajustado por el hematocrito. Si hay dudas razonables de que el paciente tenga un hematocrito entre 15 y 20, lo que podemos hacer, pero no lo tenemos confirmado, lo que podemos hacer es llenar los 2 tubos. El tubo comercial, que es para entre 20 y 50, y el tubo ajustado para 15 de hematocrito. En ese caso, en el laboratorio, cuando se procese el nuevo hematocrito, sabrán cuál de las 2 muestras es necesario analizar. La muestra ideal de hemostasia es siempre una punción venosa no traumática.
siempre sin heparina ni en la jeringa ni en la aguja, pues la heparina altera los resultados del coagulograma. Si no fuera posible, algo que es muy probable en un paciente crítico, debemos tomar una muestra de un catéter o una línea arterial. Tenemos algunas cosas que considerar. Primero, que no se infunde heparina por esa vía. Que en los casos que utilizamos el catéter, antes de tomar la muestra hay que retirar entre 5 y 10 mililitros de sangre para evitar la dilución por solución fisiológica, y de esta manera, al retirar sangre antes de llenado de los tubos, aumentamos el riesgo de anemia iatrogénica. Y las normas institucionales de control de infecciones de catéteres, que también es importante tener presente. Al entrar a la habitación, debemos disponer de los dos tubos comerciales que hay, el de 2,7 mililitros y el de 1 mililitro. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tomamos la muestra, si existe la posibilidad que durante la toma no obtenemos la cantidad suficiente de sangre para el tubo de 2,7 y tenemos ahí un tubo de 1 mililitro, llenamos el tubo de 1 mililitro. Y cuando digo llenamos me refiero a ponemos 1 mililitro. ¿Por qué no ponemos siempre 1 mililitro? ¿Por qué no usamos siempre el tubo de 1 mililitro? Debido a que la cantidad de plasma que vamos a disponer en el laboratorio para hacer las pruebas es muy pequeña. En cambio, en el 2,7 vamos a tener más plasma. Entonces, es poco probable que tengamos que decir que no fue suficiente para hacer todas las determinaciones necesarias. Además, en la institución, los tubos de 1 mililitro están pensados para pacientes pediátricos y, por lo tanto, si los usamos indiscriminadamente, corremos el riesgo de no tener más. Siempre se llena primero el tubo de hemostásia con tapa celeste y luego los otros tubos, el de hemograma, el de química, etc. Y luego de colocar la cantidad necesaria y suficiente de sangre en el tubo, se homogeneiza suavemente pero sin demora. La otra cosa importante es que no hay que demorar la entrega de la muestra al laboratorio. No porque el tiempo haga que se coagule, porque si nosotros hicimos todo bien, si tomamos una buena muestra, si no activamos la muestra por pinchazos y múltiples o por hacer mucha fuerza y provocar shear estrés adentro de la jeringa y demás, y mezclamos suavemente con el citrato y no le pusimos ni más ni menos, la muestra no se va a coagular porque pasa el tiempo, pero sí, con el tiempo se van degradando los factores de la coagulación que hay en el plasma y esto altera los resultados del coagulograma. Por eso es importante que las muestras sean enviadas al laboratorio lo más pronto posible. Y acá les dejo un algoritmo que relaciona el hematocrito con la conducta que vamos a tomar. Si tiene más de 25 de hematocrito y no sangró catastróficamente, es poco probable que tenga menos de 20 y por lo tanto solo tenemos que saber de tener los dos tubos comerciales, el de 2,7 y el de 1. Si el hematocrito está en menos de 15 y no lo transfundimos, algo raro la verdad, tendríamos que avisar en el laboratorio cuál es el último hematocrito para que nos den un tubo específico. Si el último hematocrito está entre 25 y 15, digámoslo globalmente, lo que hay que hacer es saber si el paciente sangró o se transfundió, para tratar de estimar cómo podría haber cambiado ese último hematocrito. Si nos quedan dudas razonables de que el hematocrito esté por debajo de 20, podemos llamar al laboratorio y pedir un tubo ajustado al hematocrito entre 15 y 20 y llenar ambos tubos. El tubo comercial, que serviría a partir de 20 de hematocrito, y el tubo ajustado, que serviría entre 15 y 20. No se olviden que siempre se llena primero el tubo de citrato o tapa celeste y que hay que homogeneizar suavemente y no demorar el envío al laboratorio. Y bueno, como conclusión, cuidémonos entre todos mientras cuidamos adecuadamente al paciente. Bueno, gracias.